Mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo se sienten? Quiero dar la bienvenida a las visitas. Yo sé que hay visitas en nuestro medio. También a los hermanos de diferentes iglesias. Sean bienvenidos a escuchar este mensaje que tiene que ver con salvación. Hemos estudiado muy buenos temas de verdad presente y hoy seguimos la secuencia. Así que vamos a orar para que Dios sea el que dirige este estudio. Digamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque has permitido que tu palabra se predique acá, en la iglesia de San Juan de Dios, San Marcos Malacatán. Gracias porque has permitido que tu siervo pueda presentar estos temas y gracias por tus bendiciones. Bendice esta clase, que sea para la honra y gloria de tu nombre, y que tu pueblo pueda quedar lleno de conocimiento y que también podamos prepararnos para tu pronto regreso. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, lo que hacemos en esta semana, estamos estudiando clases de Biblia, clases de doctrina y profecía. Quiero que hablemos de los dos tiempos de angustia. Para muchos adventistas quizás puede ser algo nuevo esto, pero es parte de los mensajes de los tres ángeles. La Biblia enseña de que hay dos tiempos de angustia escatológico. Un tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, y un tiempo de angustia de Jacob, después del cierre de la puerta de la gracia. Ahora, yo quiero iniciar esta clase leyendo dos salmos, el Salmos 23 y el Salmos 91. ¿Cuántos conocen esos salmos? Son salmos muy conocidos que muchas veces lo leemos, pero no los entendemos. Yo siempre le he dicho, hermanos, que una cosa es ser lector de la Biblia y otra cosa es entenderla. Yo conozco muchas personas que se pueden la Biblia de memoria, pero cuando se les pide que expliquen un texto bíblico, no saben explicarlo, porque ellos creen de que aprenderse versículos de memoria es lo mismo que entender la Biblia. Es bien importante eso, hermanos. Dios quiere que leamos las escrituras, pero también que le entendamos. Dice la Biblia, el que le entienda. Saben de que los salmos son oraciones hechas cántico, pero también los salmos contienen profecías apocalípticas. Muchas veces somos tan superficiales que solamente leemos los salmos como promesas o como cánticos. Pero como no tenemos conocimiento, no vemos que detrás de esos cánticos o de esos salmos hay profecías detrás de esos salmos. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el Salmos 23. Este versículo o este salmo es muy famoso. ¿Quién lo escribió este salmo? David. Porque David era ¿qué? Pastor de ovejas. Y noten David lo que dice. Quiero que leamos desde los versículos 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pregunto, ¿en este salmo Dios liberta a David de la muerte? ¿Sí o no? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Aquí Dios está libertando a David de la muerte? No. ¿Verdad, hermanos, que es bien lindo conocer el español? La promesa de este Salmos, lean lo que acabo de leer, no es que Dios nos va a libertar de la muerte, sino que dice, noten,
vamos a morir. Pero lo que Dios ha prometido, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Cuándo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido que estar con nosotros, no de libertarnos. ¿Comprenden el español? David aquí dice que va a pasar por la experiencia de la muerte. Pero hay una promesa: Dios estará con él. Aún hasta en el momento de la muerte, Dios estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea que Dios manifiesta su poder, que aún pone una mesa de exquisitos manjares y los enemigos están allí de pie observando cómo Dios bendice a David. O sea que en el Salmo 23, la promesa de Dios, ¿cuál es? Estar con nosotros cuando pasemos, ¿por qué? Por la experiencia de la muerte. No es que los va a libertar de la muerte. ¿Están comprendiendo, hermanos, el Salmos? La promesa es que Dios estará con David cuando pase por el valle de sombra y de muerte. Pero no va a ser libertado de la muerte. Tiene que pasar por la experiencia de la muerte David, porque la promesa es estar con él cuando pase por esta crisis. O sea que David aquí va a morir. David va a morir. Pero la promesa, ¿cuál es? Porque tú estarás conmigo. Pero ahora noten el Salmo 91, es diferente la promesa. En el Salmo 23, David muere. Y Dios está con él cuando pasa por esa experiencia de la muerte. Pero ahora vamos a ver que el Salmo 91, la promesa es diferente. ¿Quién escribió el Salmo 91? Saben, hermanos, que el Salmo 91 lo usan hasta los brujos para hacer brujería. El Salmo 91, hay personas que lo ponen en la puerta de la casa o en la pared porque creen de que el Salmo 91 va a espantar demonios. Hay cristianos que ponen la Biblia abierta en la mesa en el Salmo 91 porque creen de que eso va a espantar espíritus. Eso se llama espiritismo. Si usted cree que eso va a espantar los demonios, eso se llama espiritismo. ¿Quién le ha dicho que un salmo escrito en papel va a ahuyentar a los demonios? Eso se llama superstición. ¿Qué es lo que ahuyenta a los demonios? Cuando el salmo lo aplico a mi vida. El salmo tiene poder, pero cuando lo aplico a mi vida, ¿cómo lo sabemos? Dice el versículo 1 del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Se acuerdan de que el diablo usó este salmo para tentar a Cristo en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el diablo a Cristo? Cuando lo llevó al pináculo del templo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. ¿Cuántos creen, hermanos, de que el diablo conoce la Biblia? El diablo es el mejor erudito. ¿Cuál es el problema del diablo? Que el diablo, aunque conozca la Biblia, la cita para torcerla y para tergiversarla. El Salmo 91 no es una promesa para los impíos o para los paganos. El Salmo 91 es una promesa para los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? ¿Saben qué significa eso?
vivir en obediencia y caminar en obediencia a la ley de Dios. Supongamos de que Cristo hubiese hecho caso a la tentación del diablo. Bueno, yo soy Dios, me voy a tirar, porque así dice la promesa: a tus ángeles mandarás para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese cedido a ese tipo de pedido del diablo? Cristo hubiese estado demostrando que no habitaba al abrigo ¿de qué? Del Altísimo. Porque la promesa del Salmo 91 no es para los que buscan la tentación a propósito, sino es para los que pasan por la tribulación sin buscarla. ¿Quién escribió el Salmo 91? ¿Quién escribió el Salmos 91? ¿Quieren que les diga quién lo escribió? Moisés. El Salmo 91 lo escribió Moisés y el Salmos 92 también lo escribió Moisés. ¿Saben de qué habla el Salmo 92? Es una alabanza para el día de reposo. Hay un salmo completo para el día de reposo del sábado y es el Salmo 92, escrito por Moisés. El Salmo 91 fue escrito por Moisés. Eso lo corrobora el espíritu de profecía y el comentario bíblico adventista y la historia. Ambos salmos, el 91 y el 92, fue escrito por Moisés. Ahora, ¿de qué habla el Salmo 91? Vamos a ver de que la promesa del Salmo 91 es bien diferente a la promesa del Salmo 23. Recordemos de que el Salmo 23, ¿de qué trata? Vimos de que David pasa por la muerte, pero la promesa ¿cuál es? De que Dios estará con él cuando pase por el valle de sombra y de muerte. O sea, en el Salmo 23, David muere. Pero vamos a ver de que en el Salmo 91, la promesa es diferente. En el Salmo 91, nadie muere. Dios lo protege de la muerte. ¿Está conmigo, hermano? Necesito que esto lo puedan asimilar, porque vamos a ver que esto tiene que ver con profecía y con verdad presente. En el Salmo 23, Dios no liberta a David de la muerte. David muere. Pero Dios promete estar con él cuando pase por ese tiempo de angustia. Pero en el Salmo 91, aquí sí Dios liberta a su pueblo de la muerte y del lobo. Salmo 91, versículo 3 al 8. Noten cómo es la terminología que se usa. Vamos a ver de qué esta terminología conocida por Moisés, similar a lo que pasó cuando cayeron las plagas en Egipto. Yo les hago una pregunta, hermanos. Las plagas en Egipto, ¿sobre quiénes cayeron? Sobre los egipcios impíos. Ningún hebreo fue muerto por las plagas porque fue protegido por la sangre ¿de quién? No, ningún hebreo murió porque fueron protegidos por la sangre. Y la misma terminología se usa en el Salmo 91, versículo 3 al 8. Él te librará del lazo ¿de qué? O sea que aquí Dios liberta. Aquí Dios protege de la muerte. Noten qué interesante. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Noten que aquí Dios está protegiendo de la muerte. ¿Están conmigo, hermano? Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mire qué interesante. Aquí en el Salmo 91, Dios protege de la muerte. Protege a su pueblo del lazo del cazador. Protege a su pueblo de la peste destructora.
protege a su pueblo de las plagas. Mientras en el Salmo 23, David tiene que morir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Saben de que el Salmo 23, quiero que esta información la noten, el Salmo 23 refleja en tipología lo que pasará el pueblo de Dios antes del cierre de la puerta de la gracia. Habrá un tiempo de angustia previo, donde muchos hijos de Dios van a morir, como lo fue durante la Edad Media. Van a haber mártires. Antes del cierre de la puerta de la gracia, habrá un tiempo de angustia previo. Ahora, es interesante lo que dice Mateo 24, versículos 6 al 10. Saben de que, según la Biblia, va a haber otra persecución de hijos de Dios, donde van a morir por el Evangelio. Pero como dice el Salmo 23, Dios ha prometido estar con ellos cuando pasen por ese periodo de muerte. Mateo 24, versículos 6 al 10. Quiero que se concentren, hermanos, y lean conmigo lo que dice el texto. ¿Lo tienen? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces, ¿cuándo se usa el término o la palabra entonces? Entonces, ¿con qué se conecta? Con lo anterior. Habrán guerras, terremotos, peste, hambre. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Entonces os entregarán ¿qué? A tribulación. Y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. ¿Qué significa muchos tropezarán? Cuando ven que este tiempo, muchos no van a soportar y van a caer en apostasía y se irán a unir a las filas del dragón. Muchos adventistas, cuando ven este periodo, no van a soportar y por miedo a morir van a ceder a la marca de la bestia y se van a unir con Babilonia. Muchos adventistas que hoy en este momento tan tibios, que parecen un témpano de hielo, que son sabáticos e iglecieros, que viven una vida doble, cuando venga la persecución van a tener miedo y se irán a unir con Babilonia para tornarse en perseguidores. Los peores enemigos del pueblo, ¿dónde están? Dentro. Tengamos cuidado, hermano. Y el hermano entregará muerte ¿a qué? Y os matarán. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque no hemos visto algo importante acá en esta predicción de Cristo. Entonces os entregarán a tribulación. Esa palabra entonces, cuando se usa la palabra entonces, es consecuencia de lo que se está describiendo anteriormente. Por causa de esto, entonces os entregarán. Explico qué significa entonces nos entregarán. ¿Por qué Cristo dice, después de hablar de terremotos, hambres y pestes, por qué dice ahora entonces os entregarán? ¿Saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? Que van a culpar a los cristianos de las desgracias que estarán cayendo en el mundo. Por eso que dice entonces, la persecución vendrá contra el pueblo de Dios, porque el mundo impío y religioso le echará la culpa al remanente de las desgracias. Así como fue con Elías. ¿Qué es lo que dijo Acab? Tú eres el que turba a Israel. ¿Y qué es lo que le dijo Elías? Yo no turbo a Israel, sino la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Dios y han seguido a los Baales. La historia se volverá a repetir.
el mundo religioso impío le echará la culpa a la minoría que se opone a los sistemas falsos de religión. Van a echarle la culpa de la desgracia. Saben, hermanos, que esto siempre ha sido así. Siempre ha sucedido así, de que el diablo siempre le ha echado la culpa de las desgracias a una pequeña minoría. El remanente siempre ha sido una minoría. Y saben, hermanos, que tengo otro tema donde hago una tipología entre el libro de Esther con Apocalipsis 13. El libro de Esther es una historia convertida en profecía. ¿Qué es lo que trató de hacer Amán con los judíos? Le puso una trampa al rey Asuero para que dice un decreto para matar a todos los judíos. No era con todos los judíos específicamente, sino que el odio era contra uno, con Mardoqueo, porque no le adoraba a Amán. El diablo siempre ha odiado una minoría. Entonces os entregarán a tribulación, porque el diablo le echará la culpa de las desgracias al pueblo de Dios fiel. Vendrá una persecución, habrán mártires y os matarán. Recuerden que estamos analizando el Salmo 23 en relación con el tiempo de angustia previo. Van a haber mártires. Muchos hijos de Dios van a tener que testificar con su muerte, van a morir, van a predicar el evangelio con su muerte, así como lo hizo Esteban y los mártires, los apóstoles. Saben, hermanos, que todo lo que está pasando en el mundo, guerra, terremoto, desgracia, pandemia, cómo se están creando virus para aniquilar a la humanidad, porque hay mucha humanidad. El cambio climático, terremotos por doquier, pobreza. ¿Saben quién está detrás de todo eso, hermano? ¿Sabe quién está detrás de los terremotos, de las guerras, de las pandemias, de las enfermedades? Es el diablo. ¿Y qué es lo que se propone? Saben de que todo esto va a ir aumentando. Los terremotos, las enfermedades, el recalentamiento global, el cambio climático. Van a seguir surgiendo enfermedades. Esto va a ir aumentando cada día más. Actualmente solamente hemos visto la pulga, falta que veamos el elefante. ¿Qué es lo que se propone el diablo con los terremotos y desgracias en la tierra? Dice el espíritu de profecía en el siguiente párrafo que lo que se propone el diablo es echarle la culpa al pueblo de Dios. ¿Saben de que para el 2001, aquí no hubo terremoto para el 2001? ¿Se acuerdan del 2001? Pero ¿se acuerdan ustedes, hermano, que para el 2001 hubo un gran terremoto en El Salvador? ¿No se acuerdan ustedes de eso? Que devastó casi todo el país. Eso fue mundial, esa noticia, hermano. Yo creo que esta de Guatemala iban a dejar comida de todas partes del mundo, porque en el 2001 hubo un gran terremoto. Yo bien me acuerdo, hermano, saliendo de la iglesia íbamos cuando se viene aquel gran terremoto. Yo bien miraba cómo las casas caían de un solo al suelo, porque en El Salvador era muy común hacer casas de adobe. ¿Saben qué es una casa de adobe? ¿Conocen qué es una? Las casas caían así, ¿ven? Pánico, el gran terremoto, y todas las casas una por una cayendo así. Y cuando pasó el terremoto, hermano, se fue un sábado en la mañana. Saliendo de la iglesia íbamos cuando se vino el gran terremoto. Correcto, del 2001. Busquen, googleenlo. Terremoto en El Salvador en el 2001. Fue terrible, hermanos. Fue terrible, una gran mortandad que hubo. Ajá, pero en la zona paracentral fue de 7.5. 7.7, va. Tengo buena memoria. Ahora, miren qué interesante. Yo me acuerdo que cuando pasó el terremoto íbamos todos corriendo por nuestras casas. Y yo me acuerdo que la gente en la calle decía, van a inculpar la palabra que voy a decir, hermano, pero así decía la gente: por eso maldito es que Dios nos está castigando. Y decían eso de nosotros. Esto siempre ha sido así. La gente cuando ve una desgracia le echa la culpa
a una pequeña minoría. La historia se va a volver a repetir. Ahora, ¿saben de que en este tiempo de angustia previo, que va a ser antes del cierre de la puerta de la gracia, como les dije, van a haber mártires, van a haber hijos de Dios que van a predicar con su vida, van a haber muchos hijos de Dios que van a morir? Ahora, ¿qué eventos van a suceder en este tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia? Aquí tengo algunos eventos escatológicos. Se impondrá la marca y la bestia. La marca y la bestia es antes del cierre de la puerta de la gracia. Habrá un decreto de muerte. El pueblo de Dios tendrá que ser llevado a los tribunales a testificar. Será también en este tiempo de angustia previo que se va a levantar la imagen de la bestia, que simboliza la unión de iglesia y Estado. El pueblo de Dios tendrá que predicar bajo presión. O sea que en este tiempo de angustia previo, la iglesia aún va a poder predicar, porque la gracia no se ha cerrado. Habrá oportunidad de predicar, pero la iglesia va a predicar ¿cómo? Bajo presión. Fíjense que hoy a nadie lo persiguen, y aún así no los queremos congregar. ¿Sí o no, hermano? Por pequeñeces nos dejamos de congregar. Pero vendrá un tiempo donde la iglesia va a tener que predicar bajo presión. Será en este momento donde se va a terminar la libertad de expresión. Se nos va a prohibir predicar. Por eso, hermanos, aprovechen escuchar estos temas, porque vendrá tiempo donde será prohibido predicarlo. La libertad de expresión, la libertad de conciencia se va a terminar. Lean el libro Conflicto de los Siglos. Esos videos que están en YouTube van a ser eliminados. Se predicará bajo presión. Se quemarán las Biblias. El N. de White dice que se quemarán las Biblias. Y hoy los hermanos a los chuchos se las dan para que jueguen. ¿Saben qué son los chuchos? ¿Ah? Varias veces digo en mis videos los chuchos, y varios hermanos me preguntan: hermano, ¿qué es eso de chucho? ¿Qué es chucho? Es el nombre que los salvadoreños le damos a los perros, los chuchos. No valoramos la Biblia, ni la leemos ni la estudiamos. Vendrá tiempo donde las Biblias serán quemadas, dice el Espíritu de profecía. Las Biblias van a ser quemadas como lo hizo la Santa Inquisición, mal llamada. Va a ser en este periodo donde la iglesia tendrá que salir huyendo para el campo. Así que deje de enamorarse de los carros y de las casas, porque esas casas van a ser sótanos para aplicar la tortura. Los cristianos tendrán que salir a huir al campo. Por eso es que el N. de White muchas veces escribió que hay que salir hoy que hay tiempo de las ciudades. Hoy que hay tiempo tenemos que comprar un terreno e irlos para el campo, porque muy pronto lloverá fuego sobre las ciudades. ¿Verdad que nadie sabía eso? Que parte de los mensajes de los tres ángeles es salir de las ciudades. Pero cuando venga la ley dominical, se tendrá que huir. Sin tardar, sin opción, huyan. Se tendrá que huir y salir al campo, como fue en el sitio de Jerusalén en el año 66. Será en el tiempo de angustia previo que también se va a decretar la ley dominical, que es lo mismo la marca de la bestia. O sea, todos los elementos que encontramos en Apocalipsis 13, la persecución, el decreto de muerte, la imagen de la bestia, la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, topan o llegan hasta el cierre de la puerta de la gracia. O sea, va a haber oportunidad de arrepentirse, porque la gracia no se habrá cerrado. Pero la iglesia va a predicar bajo persecución. Dice el Espíritu de profecía que los hijos de Dios van a tener que del campo venir a predicar a las grandes ciudades, pero lo van a hacer bajo persecución. Imaginémonos predicar bajo persecución.
Y hoy, que es lo que decimos a los hermanos: hermanos, vamos a salir a hacer obra misionera. Velan por su ausencia, porque se quedan roncando en la hamaca. Hermano, vamos a ir a hacer obra misionera. ¿Cuántos vienen acá? ¿Estamos mal? Imagínense. ¿Se dan cuenta por qué la persecución no viene aún por la iglesia? ¿Por qué? Porque estamos igual. Así como estamos nosotros, no le hacemos cosquilla al papado. No le hacemos cosquilla. Así como estamos de tibio. Está tremendo, hermano. Noten el NSY lo que dice, lo que va a pasar en este tiempo de angustia previo. Eventos de los últimos días, página 124, párrafo 1. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá a todo el mundo, porque la ley dominical se va a dar en este tiempo de angustia previo. Antes de que cierre la puerta de la gracia, se va a imponer la ley dominical y va a iniciar en Estados Unidos. Ahora, ¿saben qué interesante, hermanos? Esta cita la voy a leer. ¿Saben de que el Espíritu de Profecía dice de que muchos no van a soportar este tiempo de angustia previo? Y Dios va a llamar al descanso a muchos hijos de Dios fieles. Por eso, hermanos, cuando vayamos a orar por un hermano enfermo, hay que orar. Pero siempre digamos al final: hágase tu voluntad. Porque dice esta cita que voy a leer, que Dios va a llamar al descanso a muchos hijos de Dios que no van a soportar este tiempo de angustia previo. Así que van a ser llamados a la tumba, al descanso. No sé cuántos de los que estamos aquí, la otra vez que venga, ya no van a estar vivos. O no sé si yo voy a estar vivo. No sé. Pero Dios ha dicho que muchos hijos de Dios van a ser llamados al descanso antes de que el tiempo, porque no van a soportar la crisis que vendrá. Consejo sobre la salud, página 375, dice: no es siempre seguro orar por una curación incondicional. Él sabe si aquello por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de aquella ardiente prueba del tiempo de angustia que venga sobre nuestro mundo. Es terrible, hermanos. Muchos adventistas van a ser llamados al descanso. No sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí vamos a estar vivos. No sé cuántos de los que estamos aquí vamos a bajar al sepulcro. De lo que sí estoy seguro, que lo que nos debe de interesar es morir en Cristo. Eso es importante. Yo no me aflijo cuando un hermano se muere. Yo me alegro. Me aflijo por los que quedan vivos. Porque el que muere en Cristo es ganancia, dice Pablo. Pero muchos van a ser llamados al descanso. No van a soportar esta tribulación. ¿Y saben qué otra cosa dice el NSY? Que muchos bebés, muchos niños van a morir también. Antes del cierre de la puerta de la gracia, van a haber muchos niños. ¿Duele eso? Padre, si usted afrenta esta prueba, o si usted ha perdido a un bebé o a un niño, quiero que se aferre en esta promesa que dice esta mujer de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 296. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. ¡Wow! ¿Saben por eso que dice el NSY? No tengan muchos hijos. Y hay hermanos como que si fueran cuyos. Hermanos, disculpen, algunas veces tengo palabras o dichos. Recuerden de que soy salvadoreño. Los salvadoreños conocemos esos dichos. ¿Saben qué son cuyos? ¿Ah? Son unos tipos hámster, tipo como rata, pero son así más grandecitos.
Son unos animalitos que se reproducen así, ¿ve? Los cuyos se reproducen. Busquen ahí en teléfono qué son cuyos. ¿A qué se les llama cuyo? Son tipo hámster. Los hámsters son así tipo ratoncitos, pero no son ratones. Hay hermanos que solamente pasan trabajando haciendo hijos. ¿Usted cree que va a ser fácil para los niños cuando vean esta crisis? ¿Lo toma como broma? El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Pero ahora aquí está la promesa. Si usted, hermano o hermana, ha perdido a un niño, ha perdido a un hijo, noten lo que dice aquí la promesa. Volveremos a ver a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. ¿Cómo dicen amén? Esto es un consuelo para las madres que han perdido a su bebé. Es terrible, duele. Pero la promesa aquí dice: volveremos a ver a nuestros niños en la patria celestial. ¿Por qué? Porque no van a soportar. Va a ser terrible, hermanos. Imagínense cuando venga la persecución, andar debajo del agua, andar sufriendo persecución. Algunas veces se va a aguantar hambre. Es cierto que el pan y sus aguas estarán seguros, dice la promesa, pero vamos a pasar por hambre y tribulación. Imagínense los niños. Y hay hermanos que solamente trabajando en hacer niños pasan. Hay hermanos que solamente les hace falta completar el equipo de fútbol. ¿Ah? Solo el portero falta. Escuchen lo que les voy a decir. De ese versículo se agarraban nuestros padres antepasados para tener y tener y tener hijos. Y se llenaban de hijos. Solo para venir a sufrir al mundo. Pero saben, hermano, que ese versículo tiene su contexto: fructificados y multiplicados. ¿Saben Dios a quién le dijo eso? A Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba ¿qué? Poblada. O sea, el N. G. White no está en contradicción de la Biblia. El N. G. White dice categóricamente: no es seguro tener muchos hijos. Eso dice el Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Y esto lo corroboró Cristo. Ay de las mujeres que estén ¿qué? Encinta. O sea, un versículo no contradice a otro. Lo que tenemos que hacer es ver cuál es el contexto de las palabras. Estamos analizando de que vienen tiempos difíciles sobre este mundo, que los que van a sufrir más, ¿quiénes son? Los niños. Pero ahora viene otro tiempo de angustia. En este tiempo de angustia nadie va a morir. La Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob. Y este tiempo de angustia de Jacob va a ser después del cierre de la puerta de la gracia. Nadie morirá. Porque el Salmo 91, ¿qué es lo que dice? Que Dios protegerá a su pueblo del lazo del cazador, de la peste destructora, de las plagas. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te tocará nada, ninguna plaga. ¿Quiénes son los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob? Y ninguna plaga los va a tocar, como pasó con Israel en Egipto. Ninguna plaga los tocó. ¿Con quién se cumple el Salmo 91? ¿Cómo se le llama al grupo selecto de justos que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob y no van a morir? Y ninguna plaga los tocará. ¿Cómo se le llama en Apocalipsis? Los 144,000. Ellos no van a morir. Ahora, ¿qué es el tiempo de angustia de Jacob? ¿Y por qué se le llama tiempo de angustia de Jacob? Porque esta tipología proviene de la historia cuando Esaú andaba buscando a su hermano Jacob para matarlo. ¿Se acuerdan? De acá donde viene la angustia de Jacob. Es una angustia mental, porque el pueblo de Dios quedará sin intercesor. Durante el tiempo de angustia de Jacob, Cristo habrá salido del santuario y no habrá intercesor. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Por allí andan algunos predicando que la iglesia estará pecando hasta que Cristo venga.
¿Es verdad eso, hermanos? Los que han estado esta semana escuchando este seminario, ¿es verdad eso? ¿Que la iglesia estará pecando hasta que Cristo venga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Si usted cree eso, se va a condenar. Si estaremos pecando hasta que Cristo venga, dígame, ¿dónde meteremos los pecados? Si el santuario estará cerrado y Cristo habrá salido del santuario. Escatológicamente, ¿cuándo la iglesia tendrá que haber dejado de pecar? ¿Antes de qué? Del cierre de la puerta de la gracia. Pero ¿por qué tiempo de angustia de Jacob? Porque va a ser una angustia mental. Pero ninguno de los 144,000 va a morir. Dios protegerá a los 144,000 de las plagas. Ninguna plaga va a tocar a los 144,000. ¿Por qué? Porque están protegidos con la sangre del Cordero, así como Israel en Egipto. ¿Saben de qué Apocalipsis dice? Y han lavado sus ropas en la sangre de qué? Del Cordero. Noten cómo dice Daniel 12, versículo 1 al 2. Este es el tiempo de angustia de Jacob. Ningún hijo de Dios va a morir. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuándo se va a levantar Miguel? Quiero hacer un paréntesis. ¿Cuándo es que Miguel se va a levantar? Vimos en una noche de estas que Miguel, ¿quién es? ¿Cuántos escucharon el tema donde hablamos acerca de la transfiguración? ¿Quién resucitó a Moisés? Miguel, o sea que Cristo. ¿Cuándo es que se levanta Miguel? El levantamiento de Miguel, ¿cuándo es? ¿En qué momento es? Porque dice el texto, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Saben cuál tiempo? El tiempo de que se especifica en Daniel 11, versículos 40 al 45. Se habla de cuando el rey del norte se levante para matar y destruir a muchos. Plantará sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y se va a levantar para matar y destruir a muchos. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién será ese poder que va a dar un decreto de muerte para el pueblo de Dios, para extirparlos de la faz de la tierra? El rey del norte es otro nombre para el papado. ¿Cuándo es que Miguel se va a levantar? El libro Conflicto de los Siglos tiene un capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Léanlo. Dice el espíritu de profecía que el decreto de muerte, el papado, lo dará a medianoche. ¿Y saben cómo Dios, cómo Cristo liberta a su pueblo? A través del terremoto de la séptima plaga. El terremoto de la séptima plaga va a libertar a los 144,000 de las cárceles. Y también ese terremoto de la séptima plaga va a libertar a un grupo selecto de justos que se le conoce en profecía la resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12:2. O sea que el levantamiento de Miguel incluye la liberación del pueblo de Dios a través del terremoto de la séptima plaga. Ese mismo terremoto resucita a un grupo selecto de justos que murieron desde 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia. Van a resucitar en una resurrección especial o parcial antes de la venida de Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida, y muchos, noten el contexto cuál es, el levantamiento de Miguel, y muchos de los que duermen, no todos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten que dice, muchos serán despertados. O sea que en esta resurrección especial, que se va a llevar a cabo mucho antes de que Cristo venga, va a resucitar un grupo selecto de justos y un grupo selecto de impíos, que Apocalipsis 1:7 dice, los que le traspasaron.
Estos impíos solamente resucitan para ver a Cristo y vuelven a morir para resucitar legalmente después de los 1000 años donde les corresponde. Pero este grupo selecto de justos que resucitan, en esta resurrección especial que menciona Daniel 12:2, dice el espíritu de profecía que son los adventistas que murieron desde 1844 hasta el último mártir que muera antes del cierre de la puerta de la gracia. Va a resucitar en una resurrección especial o parcial. Eso lo dice también el conflicto de los siglos en el mismo capítulo, la liberación del pueblo de Dios. Ahora entendemos por qué Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras porque con ellos sus obras siguen. ¿Por qué dice de aquí en adelante son bienaventurados los muertos en el Señor? Está hablando de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Los adventistas que mueran creyendo en este mensaje van a resucitar en una resurrección especial que menciona Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. O sea que ningún adventista va a resucitar en la resurrección total que dice Pablo, sino que todo adventista fiel que muera creyendo en el mensaje de los 3 ángeles va a resucitar en una resurrección especial o parcial que va a suceder antes de la venida de Cristo y que sucede especialmente en el terremoto de la 7ª plaga. Eso es el levantamiento de Miguel. Le vuelvo a repetir dónde está ese capítulo. Conflicto de los siglos, el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Dice el conflicto de los siglos, página 601, párrafo 3. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamado el tiempo de apertura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro día semejante. El tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será que libertado. Se cumplirá con los 144,000. El Salmo 91. Ningún 144,000 va a morir. Conflicto de los siglos, página 602, versículo 1. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser libertado de las manos de Esaú su hermano, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia de Jacob. Terrible, hermano. Los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob son los 144,000. Ahora pregunto, ¿Elena de White va a ser parte de los 144,000? Pregunto, ¿Elena de White va a formar parte de los 144,000? Según lo que estamos estudiando. ¿Quiénes son los 144,000? Lo he repetido miles de veces. Son los justos vivos que no van a morir. ¿Cómo Elena de White va a ser de los 144,000? ¿Sí, ella qué? Elena de White, ¿dónde formará parte entonces? En la resurrección especial. Ahí sí estamos bien. Póngase 10, dígale, me gané un 10. En la otra, dígame, póngale 0. Los 144,000 es un grupo selecto de justos que estará vivo, como Elías. ¿Se acuerdan que vimos que Elías representa a los 144,000? Que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. Pablo no puede ser de los 144,000. Esteban no puede ser de los 144,000. ¿Por qué? Porque ya murieron. Los 144,000 es un grupo selecto de justos que estará vivo y que pasarán por la ira del dragón, pasarán por la persecución, pasarán por el decreto de muerte. Esos son los 144,000. Entonces la pregunté: si usted es fiel y persevera hasta el final y está vivo hasta que Cristo venga, ¿usted será uno de qué? De los 144,000. Pero si hoy o mañana o cualquier día de estos usted muere creyendo en este mensaje precioso, los mensajes de los 3 ángeles, ¿en cuál resurrección va usted a resucitar? ¿En la resurrección especial o parcial?
Dios quiere que estemos alimentándonos de un mensaje que el mundo no conoce, que nos preparemos, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos, ¿cuántos quieren prepararse? Saben de que la única forma para poder subsistir en ambos tiempos de angustia, en el previo y en el tiempo de angustia de Jacob, ¿saben cuál es el secreto? ¿Saben cuál es el secreto? Dice Apocalipsis que los que van a soportar son los que estén vestidos con la justicia de Cristo.